La fuente del conocimiento, educación, sabiduría y aprendizaje. A ver, ¿qué tienen en común un conflicto que vemos hoy en las noticias con una historia que tiene miles de años? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a ver cómo una rivalidad modernísima entre dos naciones parece estar conectada con una de las profecías más misteriosas y persistentes de la historia. Ojo con esta frase. A primera vista, suena raro, ¿no? A ver, ¿cómo es que dos países que ni siquiera comparten frontera tienen su primera guerra? Bueno, justo ahí está la clave. La respuesta nos abre la puerta a un nuevo tipo de conflicto, uno que no se pelea en las fronteras propias, sino en el patio trasero de un tercero. Ok, para entender el presente hay que ir al pasado. Y en este caso es un pasado que hoy, parece casi de ciencia ficción. Un tiempo en que Irán e Israel no eran para nada enemigos, al contrario. Sí, sé que suena increíble hoy en día, pero es la pura verdad. Antes de esta rivalidad a muerte, Irán e Israel tenían un montón de intereses en común. Pensemos en el mapa. Dos potencias no árabes rodeadas de un mundo árabe. Esa situación, esa geografía, los hacía, socios naturales. A ver, la historia de esta relación tiene un antes y un después muy marcado. Todo empieza en los años 50. Israel, buscando aliados no árabes para no sentirse tan solo en la región, lanza su doctrina de la periferia. ¿Y quién era el candidato ideal? Pues Irán, en ese entonces gobernado por el Shah. Eran socios perfectos. Pero claro, llega 1979, y con la Revolución Islámica, todo, absolutamente todo, se va por la borda. No fue solo un cambio interno para Irán, fue un terremoto que sacudió todo el mapa de la región. El aliado se convirtió, de la noche a la mañana, en el archienemigo. Miren esta comparación. El cambio es brutal. Pasamos de una monarquía aliada de Occidente que le vendía petróleo a Israel y era su socio estratégico a una teocracia completamente antioccidental que se dedica a financiar grupos armados para atacarlo. Ese giro de 180 grados, esa es la semilla de todo lo que vemos hoy. Bueno, ya tenemos a dos nuevos enemigos, pero como no comparten frontera, esta nueva hostilidad necesitaba un escenario, un lugar donde chocar. Y encontraron el lugar perfecto, un país chiquito, súper complejo y ya bastante roto por sus propios problemas. Ese país era el Líbano. Lo que pasó después fue un efecto dominó, de manual. Primero, la OLP, expulsada de Jordania, se instala en el sur del Líbano y desde ahí ataca a Israel. Como respuesta, Israel invade el Líbano en el 82 para sacarlos. ¿Y qué pasa cuando hay una invasión? Se genera un caos, un vacío de poder. Y en ese caos, Irán vio la oportunidad de su vida. Metió a su guardia revolucionario en el Líbano y empezó a juntar, entrenar y sobre todo a financiar milicias locales chiitas. Y de ahí, de esa mezcla, nació una fuerza nueva y muy poderosa, Hezbollah. Y todo esto nos trae directos al 2006. Lo que pasó ese verano no fue una escaramuza más en la frontera. No. Fue algo mucho más grande. Fue, digamos, la graduación de décadas de preparación y el verdadero comienzo de un nuevo tipo de guerra en Medio Oriente. Y para entender esa guerra tenemos que hablar de un concepto clave, la guerra híbrida. A ver, ¿qué es Hezbollah? No es solo un ejército, para nada. Es un partido político que tiene gente en el parlamento. También es una especie de ONG que da servicios sociales. Y al mismo tiempo, claro, es una fuerza militar superpotente. Y para muchos, una organización criminal. Todo eso a la vez. Esa mezcla lo hace un enemigo increíblemente difícil de combatir. Entonces, el punto clave es este, y es súper importante entenderlo. Cuando Israel se enfrentó a Hezbollah en 2006, no estaba peleando solo con una milicia libanesa. En realidad, se estaba dando de frente contra la estrategia militar, las armas y el entrenamiento de Irán. Por eso muchos expertos dicen que no fue la segunda guerra del Líbano, sino la primera guerra Irán-Israel. Ok, hasta ahora hemos visto la historia, la geopolítica, el cómo y el cuándo. Pero falta algo, ¿no? Falta el por qué. ¿Por qué esta rivalidad se siente tan absoluta, tan existencial? Para entender esa parte, tenemos que cambiar de registro completamente, dejar los informes de inteligencia y buscar en un lugar mucho más antiguo, en textos de hace miles de años. Y es aquí donde nuestra historia toma un giro fascinante. Vamos a meternos en un relato que ha obsesionado a muchísimas culturas por milenios, la profecía de un enemigo final, una especie de sombra que viene desde muy lejos para la última gran batalla. Este texto que vemos es la fuente de todo. Viene del libro de Ezequiel, en la Biblia hebrea, y lo que describe es una visión superpotente, un líder, un tal Gog, que viene de una tierra lejana llamada Magog. Y no viene solo,
trae una coalición gigante de pueblos desde los confines del norte, listos para una invasión total. Entonces, ¿quién es este Magog? A ver, no es un país que podamos buscar en Google Maps. Es más bien una idea, un arquetipo. Es el enemigo final, el que viene de lejos, el que parece invencible. En todas estas historias del fin del mundo, Magog representa esa fuerza que se junta para la última gran confrontación. Pero lo más loco de esta profecía no es solo que sea tan vieja, es que ha sobrevivido. Es una idea que ha viajado por el tiempo, adaptándose, cambiando un poquito aquí y allá, y encontrando su lugar en religiones y culturas muy diferentes. Fíjense, las tres grandes religiones monoteístas, cada una a su manera, tomaron esta historia y le hicieron parte de la suya. Ok, los detalles son diferentes. Para el judaísmo es un enemigo que viene del norte. Para el cristianismo son naciones engañadas por el mal. Para el islam es un pueblo terrible encerrado detrás de un muro. Pero la idea central, el núcleo, es el mismo. La creencia de que al final de los tiempos vendrá una fuerza tremenda a desafiarlo todo. El número del enemigo cambia, pero la idea de fondo, esa, no. El viaje de esta idea a través de la historia es impresionante. Nace por allá en el siglo VI a.C. con el profeta Ezequiel. 700 años después, el cristianismo la toma y la reinterpreta. Y 600 años después de eso, reaparece en el Corán. O sea, estamos hablando de más de 1000 años en los que esta historia de Magog funcionó como el molde perfecto para crear la imagen del enemigo final. Y todo esto nos trae de vuelta al principio. A ver, no es que los generales de hoy estén leyendo textos antiguos para planear sus ataques. No, no es tan literal. Es algo mucho más sutil. Cuando un conflicto se empieza a describir como una lucha contra un enemigo del norte, o se usan palabras como apocalíptico, esas ideas activan algo en nosotros, resuenan con estos miedos viejísimos. Es como si estas profecías fueran una especie de software cultural, un guión que está ahí instalado y que moldea cómo vemos las cosas, a veces sin que nos demos cuenta. Y así, una pelea geopolítica se transforma en una lucha por la supervivencia, en algo existencial. Y esa, tal vez, es la verdadera conexión entre el conflicto moderno y la profecía antigua. No es que predigan el futuro, sino que nos dan las palabras y las imágenes para imaginarlo.